Bueno, podemos empezar a hablar de estos temas de innovación, sobre todo hablando un poquito de ti, Tono, ¿no? Hablando un Sí, poquito de ti, de tu contexto, ¿no? De tu contexto de trabajo y tu contexto sobre todo en el contexto de trabajo con los estudiantes en Fórmula Student, ¿no? Fórmula Student UPV, que es un referente en el cual yo he estado alguna vez en alguna presentación y de verdad me he quedado impresionado en el trabajo, la formación de equipos y también digamos así, cuando lo he visto, me he dado cuenta de que la creencia que tenemos de que nuestros estudiantes con los años se involucran poco en temas de así transversales y de innovación y que parece que tengan poca motivación por las cosas, pues me parece que es una creencia totalmente contraria a la realidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? entiendo que la UPV pues es un instrumento muy grande y nos podemos encontrar ejemplos y contraejemplos de todos los tipos, pero en mi caso pues es decir que la balanza está claramente decantada a que tenemos unos alumnos excelentes y además en todas las áreas de conocimiento. Lo que ocurre es que pues hoy en día pues el alumnado pues es un poquito diferente al que podíamos tener hace 20 años. Pues es un alumno pues que estoy seguro que tiene otras competencias diferentes a las que teníamos hace 20 años. Es un alumno mucho más exigente, que demanda una formación más específica y de mayor calidad y que por nuestro lado pues es nuestra obligación como profesores pues ponernos en su lugar, entender los problemas que tienen y acompañarles en su etapa de aprendizaje que van a pasar en nuestra universidad. Siempre he tenido yo sobre todo, admiración por los alumnos, porque son alumnos que yo les digo que son divergentes, porque son diferentes a los demás. El alumno divergente pues te pregunta cosas más raras, cosas que no tienen nada que ver con la asignatura y enseguida detectas que es un alumno diferente. Veo que en esta parte que dices que es diferente debería ser lo normal, ¿no? Veo que la convergencia de los estudiantes a este tipo, a estas nuevas formas de aprender haciendo y a estas nuevas formas de innovar y con su propia automotivación en el trabajo, supervisado por los profesores, por supuesto, y con cierta organización, yo creo que es un punto fuerte de nuestra universidad y que yo creo que se debería potenciar, ¿no? Porque veo que, sobre todo, he hablado también muchas veces con empresas y me preguntan cómo son nuestros estudiantes, por supuesto siempre digo que son buenísimos, que además es cierto, pero ellos siempre buscan también aquellos estudiantes con más automotivación, con más ganas de hacer cosas y el favorecer que este ecosistema innovador permee en todas las escuelas, en todas nuestras facultades, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, yo creo que es un punto a favor y que deberíamos potenciar. No sé hasta qué punto ves tú cómo podríamos hacer potenciar esas actividades, pero yo lo veo un punto muy fuerte de nuestra universidad y un hecho diferencial que como universidad nos va a distinguir. Nosotros mismos también como profesores aprendemos muchas cosas de los alumnos. Yo lo que digo que no sé cuántas veces me he equivocado en Fórmula Student diciendo que no llegábamos o que eso era imposible de hacer o que este año no se podía hacer y al final son los alumnos los que dicen ¿cómo que esto no se puede hacer? Y al final la verdad que normalmente les doy la razón porque frente a un grupo de alumnos motivados hay poco que no se pueda Fíjate hacer. que estamos hablando de la motivación de los alumnos y yo creo que también es muy importante motivarnos nosotros mismos como profesores a asumir este tipo de retos y actividades, ¿no? No sé, Claro. mira, danos unas pistas de qué tenemos que hacer los profesores, porque a ti te sedujo la idea y ahí llevas un montón de tiempo, ¿no? Nosotros empezamos hace 9 años. Empezamos pues al terminar una clase de fabricación aeroespacial, yo doy clase en la escuela de diseño, pues un grupo de alumnos pues, me abordaron en el pasillo y me lo propusieron. Entonces, yo ante eso, ¿cómo se puede decir que no? Si soy sincero, le veía muchas dificultades, porque digo, pero ¿cómo vamos a construir un coche nosotros? Y yo tenía cierta experiencia en el diseño y pilotaje de aeronaves, pero el mundo de los coches de competición pues, me resultaba nuevo. Luego he descubierto que es muy complejo. El mundo el mundo de la automoción y de los coches de competición es sumamente complejo, pero como es complejo es bonito, porque juntas actividades de todos los departamentos de la universidad. Yo creo que lo que sobre todo tienen que tener los profesores es algo que muchas veces no tenemos, que es la empatía.
¿vale? Tenemos que ponernos en el lado del alumno. O sea, nosotros siempre, normalmente lo que intentamos es dar una clase y que sea una clase brillante. Y, bueno, y luego nunca nos aplauden los alumnos. Entonces, algo falla ahí. Entonces, el alumno, pues, está sentado ahí, está escuchando 2 horas y tenemos que pensar que no decir he dado bien mi clase, sino qué ha sacado el alumno de mi clase, para qué le va a servir y motivar. Y de esa forma, pues está motivado, pues si hace falta cambiar planes de estudios de la asignatura, si hay que cambiar temarios, hay que traer cosas nuevas y eso un poco lo que te motiva. Yo creo que hay que tener gente con cintura para adaptarse al cambio, ¿no? Exacto. Y la gente con cintura, los ingenieros, la gente de Bellas Artes que formamos nosotros, ¿no? La parte de ADE, son gente que tenemos que formar con esa cintura de innovación, ¿no? Sí, sí. Porque la relación con la sociedad la habrás notado mucho más cercana, ¿no? Porque evidentemente cuando haces un coche lo haces para que el coche funcione en una carrera, ¿no? Hay que hablar, si tiene que hacerse marketing, tiene que poderse vender, no está todo en un libro, ¿no? Claro. Es que con este tipo de proyectos yo lo que veo es que nos acercamos mucho a la sociedad, porque hay veces que intentamos explicar qué es lo que hacemos de investigación y no sabemos transmitirlo, no nos entiende. También otra cosa que se ha visto de manifiesto es que cuando trabajamos de manera colaborativa, todo va infinitamente más rápido, que es lo que ha pasado con la pandemia. Yo creo que el futuro de la tecnología pasa más que por el Internet de las cosas, o esto, que estas cosas están muy bien, pasa por la capacidad de compartir información. ¿Vale? Mi padre siempre decía, siempre, Toño, el que más da, al final siempre recibe más. Entonces, tú sé generoso, que al final retorna, todo retorna y con creces. Entonces, con la pandemia, pues nos ha puesto mucho las pilas y yo creo que cualquier profesor de la universidad no es el mismo de hace un año. Todos hemos cambiado, y yo creo que todos hemos cambiado a mejor. Es apasionante, los años que nos vienen van a ser apasionantes. Yo espero tener salud, me estoy cuidando para tener salud y poder Sí, vivir yo los sé que muchos te años. cuida. Y me ha gustado mucho lo que acabas de decir, ¿no? Que seamos generosos, ¿no? Generosos en el esfuerzo y en el ofrecimiento a los demás, en la forma colaborativa de trabajar y de ofrecer nuestro conocimiento para luego enriquecernos con el de los demás y conseguir así, digamos, llegar a metas mayores, ¿no? Claro. Que es lo que tenemos que hacer los profesores entre nosotros y con los estudiantes y que ellos lo comprendan para que así consigamos este ecosistema, ¿no? Este ecosistema de trabajo innovador entre todos y que permee nuestras asignaturas, que permee nuestras titulaciones y que sea un sello de identidad como universidad. Creo que seguramente somos de las universidades en esto, españolas, Sí. que tiene muchas cosas hechas, gracias a personas como tú, muchos estudiantes, muchos compañeros, ¿no? Pero ¿qué cosas más podemos hacer? Porque queremos que esto, nos gustaría que estuviera en los 3 campus de la universidad y que fuera parte integral de nuestra vida diaria, ¿no? Yo creo que ahora mismo, cuando un alumno se involucra y se involucra en serio, de manera colaborativa y bien en un proyecto donde trabaja con 20, 30, 40 compañeros y hacen un proyecto, le dedica muchas horas. Pero claro, el tiempo es un recurso limitado. Si le dedica todo ese tiempo a un proyecto, pues a lo mejor su currículum en las asignaturas no puede ser tan brillante como el alumno que se dedica solo a estudiar y a preguntarle al profesor qué es lo que tengo que hacer para sacar el 10. No podemos penalizar a los alumnos que se lanzan a aprender cosas de manera diferente y que luego pues, que no se vea eso reflejado en su currículum. El expediente está claro que es un buen punto de referencia, pero no lo es todo. ¿Vale? Sí, el expediente es importante, pero todo tipo de actividad, todo tipo de... cuanto más llena llevas la mochila, ¿no? Cuanto más Claro. capacidades tengas y más conocimientos, pues evidentemente estás mejor preparado, ¿no? Universidades más innovadoras del mundo, ¿eh? Del mundo, básicamente son las que consiguen integrar mejor este ecosistema innovador con sus estudiantes de todos los niveles, ¿eh? Estudiantes no solamente de grado, también de máster y de doctorado, integrarlos en este ecosistema de innovación junto con sus profesores. Tenemos la suerte que en la UPV yo creo que tenemos el campo ideal para que todas estas cosas broten. Los alumnos, no sé por qué, pero parece que la UPV atrae a este tipo de alumnos, ¿vale? Que tienen competencias, digamos, diferentes o inquietudes diferentes. La innovación tiene una cosa muy bonita y es que así como inventar cosas, pues hay muy poquita gente que sea capaz de inventar, hay que ser un genio. Pero sin embargo, innovar, todo el mundo puede innovar, porque innovar es simplemente coger el conocimiento existente y hacer un camino nuevo.
ese camino, pues lo que ocurre es que se disfruta. Cuando viajas por carretera secundaria, pues también disfrutas más porque te encuentras de cosas nuevas. Estamos contando las cosas que nos han salido bien, pero Alberto, si te cuento yo las cosas que me han salido mal, pues me tienes que volver a invitar a otra charla. Yo estoy en una parte más de TIC, ¿no? De tecnologías de información y comunicaciones y demás. Y ahora está bastante en boga lo de tener laboratorios y formatos de enseñanza 24/7, ¿no? Esto que está abierto todo el tiempo el laboratorio, todo el tiempo, y los alumnos están trabajando y estudiando alrededor de temas, ¿no? De temas y de proyectos en 24/7 en laboratorios que muchos están patrocinados por propias empresas grandes, ¿no? La idea de que hagamos algo similar en la universidad, yo creo que, vamos, ya de hecho lo hacemos sin querer, porque mucha gente trabaja fines de semana, pero podría estar mucho más institucionalizado y hecho con una corresponsabilización mayor de alumnos y profesores en los 3 campus nuestros, que además cumplen todos los requisitos de tener un ecosistema innovador que pueda ser muy importante, ¿no? Porque tienen, entre comillas, de todo, ¿no? De todo lo que necesitamos. Alumnos divergentes, profesores divergentes, pero bueno, hay que poner más medios también, como tú bien dices, coger y tomar por algún camino alternativo, ¿no? Porque si estamos siempre por el mismo, seguramente no vemos lo que tenemos alrededor, ¿no? No podemos llegar a verlo todo. También a veces llegas a un acantilado que no puedes seguir y que tienes que dar la vuelta, pero has aprendido un camino diferente. Puedes cartografiar que ese camino no era. Alberto, sobre todo es disfrutar del camino. Y decir, bueno, voy a hacer este proyecto, que luego el proyecto sale bien. Bueno, si sale bien, pues encantado, pero no es lo principal. Lo principal es llegar hasta el sitio y haber disfrutado y haber colaborado y haber hecho relaciones sociales dentro del ámbito universitario. También está el hecho de que dentro de su actividad, digamos, de sus propios créditos de CTS, esté el reconocimiento de esas horas que están dedicando a esta parte de innovación, ¿no? A esta parte de trabajo, ¿no? Porque eso también está clarísimo que repercute en la adquisición de los conocimientos propios de las propias titulaciones que tienen, ¿no? Porque evidentemente si alguien está trabajando, innovando en aspectos de fabricación, pues está mejorando sus competencias técnicas y tecnológicas en esa disciplina en la carrera que esté cursando, ¿no? Entonces, hacer que eso esté reflejado en los planes de estudios de las titulaciones que vamos a poner en marcha y ofrecer en la universidad, eso es seguro que se debería hacer. No solamente en la nuestra, seguramente, como tú bien dices, nos copiarán. Nos copiarán las universidades que quieran parecerse a nosotros, que espero que sean muchas si lo hacemos bien, ¿no? Entonces, eso debería estar ahí incorporado, porque es cierto que los estudiantes y los profesores tienen un tiempo limitado para hacer las cosas. Tiempo limitado, primero, en los años que dedican a la universidad los estudiantes, que son unos cuantos, pero no son todos, y además son de los más fértiles que tienen. Y además también en sus horas semanales, en sus horas de diario. Entonces, claro, tenemos que hacer un balance muy importante y muy claro en las horas que dedica el estudiante, que tiene que estar muchas horas en la universidad, pero haciendo cosas diversas, cosas que le motiven y cosas que le faciliten ese aprendizaje de conocimientos transversales y esa innovación. Y darle rienda suelta a la divergencia. Posiblemente teníamos que tener un diseño de calendario académico, de horarios un poco más flexible, que permita a los estudiantes hacer más actividades, unos horarios de apertura de laboratorios, de trabajo en los campus, que sea mucho más amplio, con muchas más oportunidades para los estudiantes y los profesores para desarrollar actividades. También que los estudiantes puedan tener acceso todos a las mismas oportunidades de desarrollo, a las mismas oportunidades de hacer cosas, ¿no? Entonces, permitir que el ecosistema no sea elijo A o B y entonces me clasifico, ¿no? Que el estudiante esté abierto a flexiblemente y de forma dinámica incorporarse o no a este tipo de actividades o a otras y poder optar a todas las opciones que tiene la universidad. Cuando un estudiante elige nuestra universidad, tiene que saber que lo elige porque puede optar o va a optar a estar en esos ecosistemas innovadores, en esa parte curricular que va a generarse casi él solo con sus compañeros, pero por su inquietud, por su iniciativa, ¿no? Eso se lo tenemos que dar desde el principio. De hecho, tiene que ser una cosa que llevemos como universidad nuestra bandera. Desde bandera, entre otras muchas, pero es que yo lo veo muy claro. La Universidad Politécnica es estupenda. Entonces, hay sitio para todo, para que todo el mundo sea feliz, para que todo el mundo pueda desarrollarse su carrera profesional.